Bienvenidos. Este es otro video más en el cual estoy repasando un poco las lecciones que estoy aprendiendo sobre ciencia de datos. En este caso, la lección del día de hoy es sobre aprendizado de máquinas o Machine Learning. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? ¿Qué es el Machine Learning o aprendizado de máquinas? El Machine Learning o aprendizado de máquinas hace referencia a la tecnología en la cual los computadores automáticamente aprenden características y patrones de datos en vez de recibir explícitamente reglas o leyes por parte de los humanos. Como resultado de este entrenamiento que se hace, los computadores pueden predecir los resultados deseados incluso con datos nuevos o no conocidos anteriormente. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros cargamos datos en un computador, este computador aprende los datos y luego, a partir de esos datos cargados y ese aprendizaje, genera una predicción. ¿Qué tipos de Machine Learning existen? El Machine Learning puede ser separado en tres categorías, que estas son aprendizaje supervisado o supervised learning, aprendizaje no supervisado, que es unsupervised learning, y aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning. Vamos a hablar primero del aprendizaje supervisado o supervised learning. Las características clave de este tipo de aprendizaje es que se da una respuesta correcta o una respuesta correcta es suministrada a la máquina y el modelo aprende la relación entre la entrada, los datos de entrada y la respuesta y luego predice las respuestas posibles para un nuevo dato de entrada que no conoces de antes. Es decir, entonces, que como definición es un método en el que se dispone de datos etiquetados, es decir, respuestas, y el modelo aprende la relación entre la entrada y la salida para poder realizar predicciones a partir de los datos de entrada. Además es eso, se dan datos que ya están preprocesados, etiquetados, con su respuesta respectiva, casi que puede ser modelo pregunta-respuesta y simplemente a partir de eso puede dar respuestas de datos que no conoce antes que estén relacionados. Entonces, pasamos al aprendizaje no supervisado o unsupervised learning. Las características claves de este tipo de aprendizaje es que se suministra, o más bien, no se suministran respuestas correctas o no se suministran respuestas a esta y el modelo lo que hace es descubrir patrones o relaciones dentro de los mismos datos de entrada. Es decir, que no se da un suministro de pregunta-respuesta o respuestas correctas, sino que se le dice, mira, estos son los datos y tú mismo tienes que encontrar la relación de los patrones. No se dan de forma preprocesada y es ahí donde viene la definición. Es un método en el que no hay datos etiquetados y el modelo encuentra relaciones identificando patrones en los datos de entrada. Finalmente, el aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning es como mecanismo, en este el modelo recibe diferentes recompensas dependiendo de las acciones que éste elija y aprende acciones que puedan maximizar la recompensa total. En definición, este tipo de aprendizaje es un método en el que el modelo descubre automáticamente acciones que generan mayores recompensas, asignando recompensas diferentes en función de las acciones seleccionadas. Un ejemplo que se puede dar del reinforcement learning para que estemos claros es que es el mismo estilo de inteligencia artificial que se suele utilizar en los videojuegos. Se entrenan modelos a partir de las mecánicas de juego para que esta máquina pueda elegir el movimiento más eficiente, porque eso va a maximizar el resultado, la recompensa. Por ejemplo, la inteligencia artificial que existe cuando se crea juegos de ajedrez o de tic-tac-toe. Ese es el estilo de inteligencia artificial que se hace acá, que es con reinforcement learning. Eh,
Pasemos a lo siguiente. Hay un concepto que se llama deep learning o aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo lo que es una técnica que utiliza modelos con redes neuronales o neural networks, que lo que hace es que utiliza estas redes neuronales de múltiples capas eh, para poder realizar el proceso de aprendizaje profundo. De esta forma, se puede decir que de forma amplia refiere a cualquier esquema de aprendizaje en el cual el modelo realiza automáticamente ajustes en las características mediante intento y error de forma repetida. Más que todo lo que busca este tipo de modelos de aprendizaje profundo es que en ciclos repetitivos de intento y error, ellos van a ir construyendo las propias conclusiones o datos de salida de los que se han entregado. Y justamente el Machine Learning o Deep Learning es igual a métodos que utilizan redes neuronales en una arquitectura que imita las sinapsis cerebrales. Eh, puede diferenciarse esto de los métodos ordinarios de Machine Learning, que esta es la cuestión. El Machine Learning también contiene el Deep Learning, pero se divide así. Cuando hablamos de Machine Learning ordinario, es el que no utiliza Deep Learning, en el cual nosotros los humanos decidimos cuáles son los valores y medidas que se van a usar como características, es decir, como aquellos valores mediante los cuales nosotros vamos a poder conducir a a un valor deseado. En el Machine Learning con Deep Learning, lo que se hace es que automáticamente la máquina descubre y ajusta las características a través de un proceso repetitivo de intento y error. Es decir, ella misma va a descubrir cuáles son las características que conducen al resultado deseado. Bien, entonces vamos a volver un poco. Aprendizaje supervisado o supervised learning. El aprendizaje supervisado entrena un modelo para predecir una variable objetivo a través de las variables explicativas o las características y ajusta el modelo de tal forma que su predicción de salida coincide lo más cerca posible al valor objetivo. Es decir, con el aprendizaje supervisado lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Pasamos unos datos de entrada, que son los datos de entrada que nosotros vamos a utilizar para hacer una predicción. Pasan por el modelo los procesa y arroja un resultado de salida, el cual debe estar lo más cerca posible a la predicción que nosotros tenemos o al valor esperado, que sería el valor objetivo. Eh, Más adelante lo vamos a ver y en otro video ya lo había mencionado, que es justamente el mismo modelo que se hace, por ejemplo, para predecir precios, clasificar productos, en fin. Pasa, como aquí lo vemos en este diagrama, variables explicativas, que son los valores con los cuales vamos a hacer la predicción, modelo, que es el modelo de aprendizaje de máquina por el cual se van a procesar esos datos, variable objetivo, que es la variable que nosotros queremos predecir. Así, el modelo se va ajustando repetidamente hasta que su salida esté lo más cerca posible de la variable objetivo. Existen algunos tipos principales de aprendizaje supervisado, que en este caso son métodos que generalmente están divididos en dos tipos: regresión, regression, y clasificación, classification. La regresión, lo que son los métodos de aprendizaje supervisado cuando la variable objetivo es un valor continuo o numérico, mientras que la clasificación es el método de aprendizaje supervisado que se utiliza cuando la variable objetivo tiene un valor discreto y se convierte en una categoría. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros queremos predecir valores numéricos, por ejemplo, cuánto va a costar un tiquete de avión, cuánto va a costar una casa,
cuánto va a ser la pérdida de ingresos de una empresa o la ganancia o la pérdida de unas acciones o cuánto va a subir, bajar la temperatura. Ese tipo de cosas se utilizan modelos de regresión en la medida que estamos calculando valores numéricos que pueden subir o bajar. Por otro lado, utilizamos modelos de clasificación cuando la variable objetivo, lo que nosotros queremos predecir, son categorías o clasificaciones, es decir, cuando nosotros queremos decidir si va a haber un sí o un no, un positivo, un negativo, cuando vamos a decir si es eh, positivo o negativo, ya lo dije, por ejemplo, también si decir si es comestible venenoso o decir si es, por ejemplo, Mm, ¿qué otra categoría podría ser? Digamos, por ejemplo, niño, niña, estudiante, no estudiante, ciudadano, no ciudadano, es decir, categorías discrecionales en las cuales nosotros estamos haciendo agrupaciones o clasificaciones. En ese caso, lo que nosotros hacemos son utilizar modelos de clasificación, porque realmente lo que nosotros queremos es predecir una etiqueta de un dato que nosotros no conocemos o un dato que nosotros estamos aportando. Bien, vamos a hablar sobre los modelos de regresión. Permítanme aquí, regresión en el aprendizaje supervisado. El modelo más básico en la regresión eh, es la regresión lineal o linear regression, que representa la variable objetivo como una suma ponderada de varias variables explicativas más un término de sesgo, ajustando las ponderaciones y ajustando las ponderaciones podemos construir un modelo predictivo óptimo. Bueno, aquí no puse la fórmula de cómo se realiza la regresión lineal, pero básicamente lo que se busca es que la función se compone de pasar todos los datos eh, descriptivos o características que nosotros tengamos pesados justamente por la suma ponderada de estos y al mismo tiempo se le suma un valor de sesgo, que es como decirlo así, un valor que se coloca cuando eh, las características son iguales a cero. Y de toda esa sumatoria que se hace, después de que se pasa la fórmula, se consigue el valor que se va a predecir. Se escucha un poco más complicado porque al principio lo es, pero digamos que el hecho es que cuando se pasa esa fórmula dentro de nuestro código, nos va a poder decir entonces si esto sube o baja, si el precio coincide o no, o cuánto es el valor. En todo caso, eso sería la regresión lineal. La clasificación o dentro del aprendizaje supervisado es un método tiene algunos métodos de clasificación común. Dentro de la clasificación existe un método que se llama árbol de decisión o decision tree. Cuando hablamos de clasificación, los árboles de decisión lo que hacen es clasificar los datos mediante ramificaciones recursivas basadas en condiciones de los atributos. ¿A qué nos referimos con eso? Haciendo la clasificación mediante el árbol de decisión, lo que nosotros hacemos es que pasamos nuestros datos de entrada y este empieza a ramificar en diferentes secciones las posibles respuestas. Y entre más cercanas se encuentren estas respuestas de la predicción, el- se van quedando solamente con las ramificaciones más probables o más acertadas. Así hasta que se llega al valor final. Existe una cuestión con los árboles de decisión y es que los árboles de decisión no son exclusivos de los métodos de clasificación, porque también pueden haber árboles de decisión en métodos de regresión. Y es ahí cuando hablamos de árbol de regresión y árbol de clasificación. Hay dos tipos de árboles de decisión. Árbol de clasificación, cuando la variable objetivo es una categoría, y árbol de regresión, cuando la variable objetivo es un número. Eh,
¿Qué más tenemos aquí? Clasificación. También existen otros métodos dentro de la clasificación que se llama la regresión logística. A pesar de que usa la palabra regresión, realmente la regresión logística o regression es un método exclusivo de la clasificación. ¿Y qué es lo que hace? Este método transforma cualquier valor de entrada en un valor comprendido entre 0 y 1 y se utiliza para poder predecir datos categóricos, como por ejemplo sí o no, positivo o negativo, entra, sale, aprobado, desaprobado, es decir, valores binarios en los cuales nosotros queremos hacer una predicción. El método más común que se utiliza es la regresión logística o logistic regression. Bien, cuando ya pasamos por todo eso, ahora vamos a hablar es con el flujo de trabajo o workflow, es decir, cuáles son los pasos que tenemos que seguir para nosotros poder hacer, por ejemplo, un proceso de aprendizaje supervisado. Ustedes recuerdan lo que hemos hablado sobre las etapas de la ciencia de datos, ¿no? Que es entender los datos, procesar los datos, construir el modelo y evaluar el modelo. En cuanto a los títulos, van a ver que son muy parecidos entre el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Sin embargo, que van a diferir es en cuanto a las etapas que se siguen en cada una de estas o los pasos que se siguen en cada una de estas. Y efectivamente aquí hay la diferencia. En general, el flujo de trabajo es mayoritariamente similar al flujo de trabajo de la ciencia de datos. Sin embargo, en el paso número 2, que es cuando procesamos los datos, hasta el paso número 4, la evaluación del modelo, sigue un proceso diferente. Y aquí viene lo siguiente. Pasos como el paso 2, que es el procesamiento de los datos, el paso 3, que es la construcción del modelo en particular, lo que hacen es ajustar las ponderaciones de las características. Son especialmente importantes para obtener buenos resultados, inclusive en análisis utilizando árboles de decisiones. Estos dos pasos juegan un rol importante para poder obtener buenos resultados. Vamos a verlo aquí. Paso número uno, entender los datos, que eso sigue igual. Nosotros tenemos que revisar la distribución de los datos, entender el esquema de la base de datos, las etiquetas, los nombres, examinar los valores, si hay valores atípicos o valores faltantes, tratar esos datos, bien sea con imputaciones, normalizaciones, estandarizaciones. Y luego nosotros presentamos una hipótesis de cuáles son los datos importantes, es decir, después de hacer eso, decimos, ok, de aquí creo que esto me podría servir, puedo plantear esta y esta pregunta. Pasamos a la segunda etapa, procesamiento de los datos. Aquí es un proceso de data wrangling o data cleaning en el sentido que nosotros vamos a limpiar y preparar los datos corrigiendo los valores atípicos, los valores faltantes y vamos a dividir los datos entre datos de entrenamiento y datos de prueba. Y luego también se realiza la prueba de la hipótesis, es decir, habiendo hecho esta limpieza de los datos, empezamos a ver si la hipótesis que tenemos realmente se sustenta o si no, planteamos una nueva. Pasamos a la construcción del modelo. ¿Y qué hacemos en la construcción del modelo? Pues elegimos un modelo de aprendizado de máquinas que sea coherente con lo que estamos buscando. En este caso sería un modelo compatible con la regresión o con la clasificación según el caso. Y verificamos la precisión del modelo utilizando los datos de prueba, entrenamos el modelo utilizando los datos de entrenamiento y calculamos la diferencia entre los valores predichos y los valores de reales. Por ejemplo, utilizando métodos de validación como lo puede ser el error cuadrático medio o también actualizar los parámetros del modelo basándonos en la diferencia, nuevamente utilizando el error cuadrático medio. De ahí, cuando ya construimos el modelo, pasamos a la evaluación del modelo y empezamos a utilizar los datos de prueba que habíamos reservado antes.
Realizar predicciones sobre los datos de prueba utilizando el modelo entrenado. Comparar las predicciones con las etiquetas correctas y evaluar el rendimiento con métricas de evaluación. ¿De acuerdo? Aquí repetimos lo que ya había dicho antes y pasamos aquí con el aprendizaje no supervisado o unsupervised learning. Nuevamente, es un método para descubrir patrones ocultos y perspectivas valiosas de datos de entrada, considerando que se enfoca únicamente, ahora, considerando que se enfoca únicamente en los datos de entrada, este es usado cuando no se pueden definir variables objetivo. ¿Y a qué nos referimos con eso? El aprendizaje no supervisado, por definición, lo que hace es que no se le dan las etiquetas, no se le dan o no se tienen esos valores que nosotros queremos predecir, es decir, el valor objetivo, sino que simplemente le decimos, mira, de todo esto, identifica cuáles pueden ser los valores objetivos, ¿no? Eh, Ejemplos del aprendizaje no supervisado, ¿no? Entre las principales técnicas de aprendizaje no supervisado se incluyen y nos hablan de el agrupamiento, clustering, y también nos hablan de el método de reducción de dimensionalidad. Entonces vamos a hablar de cada uno. El agrupamiento clustering es el método para poder dividir una gran cantidad de datos en varios grupos similares, ¿no? Mientras que los métodos de reducción de dimensionalidad o dimensionality reduction, como lo puede ser, por ejemplo, el análisis de componentes principales, PCA, o Principal Component Analysis, es un método para poder comprimir los datos de alta dimensión en un espacio de menor dimensión sin perder información importante. Más que todo lo que busca es que cuando nosotros tenemos valores muy grandes, tratamos de reducir la dimensión de estos para poder hacer una clasificación más adecuada o una regresión más adecuada. ¿De acuerdo? Flujo de trabajo del aprendizaje no supervisado. Pues el flujo de trabajo del aprendizaje no supervisado eh, también es similar al flujo de trabajo de la ciencia de datos, nuevamente. Comprender los datos, procesar los datos, construir el modelo y evaluar el modelo. Y evidentemente, ese también tiene sus partes diferentes. En lugar de dedicar tiempo a comprender los datos, lo que se hace es que se formulan hipótesis a partir de los clústeres o de los agrupamientos que se hacen en la construcción del modelo. Igualmente también la reducción de dimensionalidad se utiliza a menudo cuando existen muchos tipos de datos y resulta difícil esclarecer la relación entre ellos. Esto ayuda a simplificar el análisis, es decir, cuando tenemos muchos datos de diferentes valores o diferentes dimensiones, metros, temperaturas, grados, precios, entre otras cosas, es ahí cuando nosotros podemos aplicar la dimensionalidad para poder unificar un poco más el estudio. Entonces, nuevamente, hablemos sobre estas etapas. Permítanme aquí. Entonces, pasamos nuevamente a las etapas del flujo de trabajo, del aprendizaje no supervisado. Comprensión de los datos, ya sabemos que es verificar los datos en busca de sesgos, valores atípicos y valores faltantes. Luego se formula una hipótesis sobre las características importantes de los datos basándose en los objetivos del análisis, que es lo que nosotros pretendemos. Y en el segundo paso, procesamiento de los datos, es limpieza de datos, limpiar los datos, corregir los valores atípicos y faltantes. Esa parte es similar a los otros modelos de aprendizaje. Pasamos con lo diferente. En la construcción del modelo, que es la etapa 3, se introducen datos en el modelo para agrupamiento o reducción de dimensionalidad. Y luego, en la etapa número 4, se evalúa cualitativamente los resultados de agrupamiento
o de reducción de dimensionalidad. ¿Lo ven? Aquí repetimos lo que ya habíamos dicho y pasamos a la parte final. Después de todo esto que nosotros hemos aprendido, qué es el aprendizaje de máquinas, cuáles son los tipos de aprendizaje de máquinas, haber hablado del aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado, es importante hablar de cómo esto se aplica, por ejemplo, al entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial, es decir, ah, eh, con los Large Language Models o LLM. Entonces, vamos a pasar a esta parte. Aplicación del aprendizaje automático en los LLMs. En el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje, LLM, se utiliza un método denominado aprendizaje autosupervisado. En inglés se conoce como Self-Supervised Learning, que incorpora conceptos tanto del aprendizaje supervisado como del no supervisado. Mezcla los dos elementos. Los LLMs se construyen utilizando la predicción de el siguiente token o Next Token Prediction, que es un método que estima la probabilidad de que aparezca la siguiente palabra. Y así, este método de predicción lo que hace es que es un tipo de aprendizaje autosupervisado. Como resultado, el modelo adquiere la capacidad de predecir la siguiente palabra a partir de una parte de entrada. Es decir, es un modelo súper avanzado de autocompletado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí nosotros utilizamos un concepto que es el pseudoetiquetado. Hacemos pseudoetiquetado en el aprendizaje no supervisado, en el cual se clasifican los datos sin etiquetas correctas y se generan así pseudoetiquetas. En el paso número 2 pasamos a un modelo de aprendizaje supervisado, en el cual se usan las pseudoetiquetas como respuestas correctas. Entonces, esas pseudoetiquetas que pasaron en el primer proceso de no supervisado se utilizan como si fueran respuestas correctas y se entrena el modelo. Y finalmente, ahí ya tenemos el resultado del modelo, que lo que hace es construir un modelo de predicción del lenguaje mediante el aprendizaje supervisado. Este proceso es enteramente automatizado. Esa es la razón por la cual es llamado aprendizaje autosupervisado o self-supervised learning. ¿A qué nos referimos? Que la etapa número uno, que es el aprendizaje no supervisado cuando se generan las pseudoetiquetas. Y la parte número dos, cuando se utilizan las pseudoetiquetas generadas para poder entrenar el modelo, esas se hacen de forma automática, sin intervención humana. Por eso se llama self-supervised learning o aprendizaje autosupervisado. Finalmente, hay algo de intervención cuando se pasa a la etapa 3, que es la etapa del resultado. Muy bien, entonces con esto nosotros hemos terminado el repaso de la lección de hoy hablando sobre la teoría de el aprendizaje de máquinas o qué es el machine learning. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí en otro momento más en el cual estoy repasando lo que estoy aprendiendo sobre ciencia de datos. Gracias por haberme acompañado hasta aquí en mi proceso de convertirme en científico de datos y programador. Espero que haya sido de ayuda para ustedes y nos veremos en la próxima. Hasta luego.